Bueno, la Audiencia Nacional, como les contaba en el corte pasado de España, reactivó la extradición del Pollo Carvajal, este sujeto, el juez, el eh, militar, general, ex jefe de la contrainteligencia chavista hasta el año 2014, que es reclamado aquí en los Estados Unidos por delitos de tal magnitud como narcotráfico, como blanqueo, lavado de dinero, y adicionalmente lo que hablábamos también en el segmento anterior, colaboración con la exguerrilla, narcotraficante y criminal de la FARC en Colombia. ¿Okay? Los magistrados en España adoptaron esa decisión después de que el Ministerio del Interior le había negado conceder asilo al Pollo. Igualmente, este sujeto todavía podría apelar, pero cada minuto estamos más cerca de recibir aquí en los Estados Unidos a este ex general, ¿no? El diputado Ismael García, amigos oyentes, que está en el exilio, él vive en un país de Centroamérica, tiene varios días aquí en Miami. Y a mí me pareció sumamente curioso que el diputado Ismael García, llegando a Miami, con pruebas que vino a traer justamente sobre la gestión de Hugo Carvajal y además sobre otro proceso sumamente vergonzoso que incluye a la oposición venezolana como es Monómeros. Él se vino para acá a traer todas esas pruebas, chicos, y días después aprueba, bueno, por supuesto, coincide con la llegada de Alex Saab, no sé si eso tenga algo que ver, pero también tiene que ver puntualmente con el caso de Hugo Carvajal. Y tengo a esta hora a Ismael García en línea. Diputado, usted siempre tan generoso conmigo. Muchas gracias por recibir mi llamada. Al contrario, lo de la generosidad eres tú eres la que tiene el poder de la comunicación. Yo más bien te agradezco a ti. Bueno, no, por aquí estamos. Yo he venido muchas veces. La investigación del Pollo la empezamos a hacer en el año 2009-2010. Primero llevé las denuncias a la Fiscalía General de la República. Esperamos el vencimiento de los lapsos y recurrimos a la justicia transnacional al no tener respuesta. Y bueno, al final, en finales de 2014, como la otra vez te comentaba en una entrevista que me hiciste, logramos que se sacara, pues, o mejor dicho, tuvimos la suerte que se hizo una investigación en un gran jurado de Nueva York y en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, donde se determinó ya oficialmente, firmado por el fiscal general de este país, que efectivamente había una decisión donde se establecía que Hugo Carvajal Barrios era un hombre solicitado por un acto de narcotráfico relacionado con un cartel que venimos denunciando también desde hace tiempo, integrado por jefes militares, entre ellos por el general, hoy ministro de Electricidad, Reverol, Néstor Reverol, que también está sancionado por el Departamento del Tesoro, integrado, relacionado con Diosdado Cabello, con el general Rangel Silva, que fue ministro de la Defensa y además fue gobernador en 2 oportunidades del estado Trujillo, y por otros altos jefes. Bueno, entonces este señor, en años de investigación, él primero a sus compañeros sobre hechos de soborno, de corrupción y de todas estas cosas, terminó convirtiéndose en un extorsionador de sus compañeros por hechos de corrupción y luego pasó a la actuación en el narcotráfico, iniciándose con Walid Maclé, que hoy está preso en Venezuela, vive en una suite, no igual donde murió el general Baduel, protegido por esta gente porque sabe mucho. Walid Maclé se lo agarraron en Colombia y se lo entregaron a Chávez, se lo entregó Santos y el presidente Santos. Y bueno, hoy entonces estamos viendo los resultados de toda una lucha de muchos años. A mí me costó el exilio. El Pollo Carvajal llegó a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que más bien es como la oficina jurídica de Maduro, una solicitud de antejuicio de mérito contra un diputado, contra mí. Eso me costó persecución y bueno, yo de verdad que no me les iba a entregar como hizo el general Baduel, a quien yo personalmente le pedí que saliera del país y no lo hizo. Y también me abrieron un juicio relacionado también con este asunto, otro general, Carlos Osorio, en un tribunal de Valencia, porque tanto Carlos Osorio
como quien está terminando su mandato de gobernador en Aragua, que nos robaron las elecciones cuando yo fui candidato en el 2017, Marcos Torres, están involucrados también en este entramado de corrupción, pero en este caso relacionados con Alesac, porque se trata del tema de los alimentos. El caso de este señor, de Pollo Carvajal, es un hombre que sabe mucho y que hay un pájaro en Venezuela que se llama turpial o canario, que de pollo va a pasar a canario, a turpial, y va a entregar la información, porque el pollo desde el año 2012 anda buscando una pista de aterrizaje. Él negoció con la DEA en el 2012 y al final no terminó entregándose. Ahora, fíjese, usted anda por estos lados y vimos que tiene unas pruebas y que se estaba reuniendo con algunas autoridades norteamericanas. ¿Cuáles son esas pruebas que usted entregó a las autoridades, diputado? Que nos pueda decir. Yo he entregado mucha información, pero en este caso, Lourdes, he sido sumamente discreto, respetuoso de la administración de justicia de este país. Creo en eso. Las cosas aquí operan realmente y mi compromiso es que los que tienen la responsabilidad de investigar lo hagan, ¿no? Entonces tengo que ser ya en este momento muy prudente con lo que se vaya a hacer, porque en tal caso lo que queremos los venezolanos es volver al país, que se administre la justicia, y yo no voy a hacer absolutamente nada en estas horas que vaya a entorpecer. Ahora estoy a la orden para lo que haya que hacer. Allí en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida están también 203 empresas de lavado de capital de Diosdado Cabello, con nombre, apellido, cómo utilizaban las trazas bancarias, todo eso. Hay en esas 203 empresas que usted me está mencionando en este momento, vinculados con Diosdado Cabello, ¿hay alguna empresa de aquí del sur de la Florida, diputado? No, en Estados Unidos, estas 203 empresas operaban desde Panamá. Algunas ya las eliminaron, pero por supuesto tenemos todas las evidencias de su existencia y del dinero que manejaron. 11 en Estados Unidos, que también entregamos esa información, incluso vivienda que compró aquí el señor Pedro Morejón, que fue ministro. Primero era el hombre que le hacía los mandados a Diosdado, terminó de ministro de Ciencia y Tecnología y al final terminó como un gran potentado y terminó en sus tiempos finales ya en ser uno de los cuidarreales, le dicen aquí, como que es en Venezuela le dicen testaferros, ¿no? Esas 11 empresas también, toda esa información la hemos consignado. Y en España también, empresas incluso que tienen que ver con la distribución de productos derivados del petróleo. Era fundamentalmente como una mampara, como una fachada que se montaban, porque yo denuncié en una oportunidad una cosa que se llamaron las notas estructuradas, que fue un dineral que se ganaron o se robaron representantes de países como Bolivia, como Argentina, que participaron en una operación donde juntaron notas estructuradas de 130 millones cada una, llegaron a un monto de 2.500 millones de dólares, recibió el país los 2.500 millones de dólares del valor de las notas, de los bonos, pues, pero ellos les pusieron un nombre revolucionario, se llamaba notas estructuradas, pero resulta que el dólar paralelo estaba cerca de los 8 bolívares en ese momento. Estamos hablando del 2009, por ahí, 2000, sí, y el dólar real era a 4.30. Entonces, la diferencia entre una y otra cosa fue la gran ganancia, la gran tajada de cerca de 3.500 millones de dólares. Todo eso durante todos estos años lo hemos venido consignando. Otras cosas no las podemos decir. Eso lo hemos venido consignando y bueno, el pollo ahora va a tener que decir. ¿Por qué el pollo tiene que decir? Porque el pollo era un hombre que Hugo Chávez Frías lo designó para que él investigara la corrupción dentro del gobierno. Era el jefe de la inteligencia, el jefe de la inteligencia, el que se sabía todo, de hecho. Claro, él la investigó, pero algunos lo que hacía era que le decía, mira, vale, tú te vas a quedar con todo, no me vas a dar nada a mí, ¿me entiendes? Entonces él algunos los extorsionaba y otros le llevaba el expediente a Chávez y Chávez también los tenía allí, sabían que eran corruptos, pero para que no se le alzaran, pues le tenían. Hay un general que se ganó unos cuantos reales con las canaimitas. Todas esas cosas les hemos venido haciendo un seguimiento. Y cuando hacía estas denuncias en el año 2010, 2011, y venía para acá y fui a la Comisión Suramericana contra la Corrupción y me tocó ir a España y hacer todo esto, muchos me decían, bueno, vale, pero eso no va a llegar nunca a nada,
Bueno, entonces tuvimos la paciencia de esperar y, como decía un hombre en Venezuela, Juan Vicente Gómez, hay que saber esperar y tuvimos que esperar, aunque eso no es una buena comparación porque fue un dictador, ¿no? Pero fue una frase célebre. Sí, Siempre exacto, la frase va al lugar. Pero déjeme hacerle una pregunta, diputado Ismael García, 4:42 de la tarde. Diputado, ¿en qué momento Hugo Carvajal se involucra con el narcotráfico? Porque hay mucho especulación sobre eso. La acusación más importante, de hecho, por la que se le requiere a los Estados Unidos es precisamente por narcotraficante, por toneladas de droga que él se habría gavillado de alguna manera con narcos para introducir eso aquí en los Estados Unidos, esa cocaína, pero conspirar pues para importar cocaína a los Estados Unidos. Pero ¿en qué momento? Eso fue por los vínculos con la guerrilla, porque sí es público y notorio, y sí hay muchos testigos también que lo han dicho, de la estrecha relación que él tenía con el secretariado de la FARC, que los puso a vivir en Fuerte Tiuna, diputado Ismael García. Sí, mira, a través de Rodríguez Chacín tenían un enlace allí. Ahora, fíjate lo siguiente. El Pollo Carvajal, como te decía, él empieza investigando todo lo que está ocurriendo dentro de la estructura de poder. Y entonces en esa investigación, él detecta que el jefe de la ONU en ese momento, que era coronel, hoy general o mayor general, Néstor Reverol, está recibiendo dinero de un narcotraficante, que era Walid Maclé. Él entonces le dice a Néstor Reverol, bueno, ¿y cómo es esto? Le vamos a plantear esto al presidente, ¿cómo vamos a hacer? Lo pega contra las cuerdas y lo obliga a que repartan el botín. Entonces, en ese interín en que va creciendo, se habla, el propio Walid Maclé, Walid Maclé declaró en Colombia que él le entregaba a Néstor Reverol 350 millones de bolívares mensuales. Eso equivalía más o menos en ese momento al cambio del dólar como a 38, 40 millones de dólares mensuales. El Pollo Carvajal ve que eso es mucho dinero y pega contra las cuerdas a Néstor Reverol y le dice, vamos a ponernos de acuerdo. Se reparten entonces el botín y el Pollo se mete adentro en el tema del narcotráfico, se hace amigo, muy amigo de Walid Maclé, y el Chapo Guzmán, toda esta denuncia la vengo haciendo hace tiempo, el Chapo Guzmán, entonces, además, Walid Maclé había comprado la línea aeropostal venezolana, que era del Estado venezolano. Tenía patios para despachar y recibir mercancía línea blanca en Puerto Cabello. Mataron a un periodista que se llamaba Orel Zambrano. ¿Cómo no? Gran amigo, diputado. Claro. Orel, una figura queridísima. Sí, a la memoria de él y a todos los caídos en esta lucha, yo les dedico este trabajo que estamos haciendo. Y entonces este señor Maclé, bueno, se entiende directamente con el Pollo y el Pollo le dice a Reverol, mira, el jefe de la operación ahora soy yo. Allí es cuando realmente aparece lo que se llama el cartel de los soles, pero también estaba el ministro de la Defensa, que necesitaban involucrarlo en el caso para el despeje de las rutas, para los cambios operacionales que tenían que hacer de los militares comprometidos. Es mucha gente la que está metida en este asunto. Entonces, él le dice después, Walid ve que es un negocio muy grande y el Chapo Guzmán manda para Venezuela a un señor que se llamaba Wilmer Varela, alias El Jabón. Y el Chapo, entonces Walid Maclé lo mata en un hotel en Mérida y le manda un mensaje claro al Chapo y le dice, es conmigo que te vas a entender, de cartera a cartera, ¿no? No es cualquier cosa. Sí, lo que estamos hablando. Caramba, Dios mío. Esto parece peor que una película de narcos en Netflix. Así es Pablo Escobar Gaviria en el poder en Venezuela, lo que no logró hacer en Colombia Pablo Escobar. Entonces el Chapo Guzmán tiene que entenderse con él. Yo denuncio cuando hacemos un debate en la asamblea, después que tengo todos los documentos, después que he hecho toda la investigación, me reeligen diputado, en la Comisión de Contraloría se le digo, te voy a investigar porque tengo los elementos de juicio, vamos a la Cámara, al Pleno de la Asamblea y ahí le digo, mira, tú eres un narcotraficante porque aquí están las pruebas, y entonces allí es donde empieza a ponerse la cosa más complicada porque el Pollo Carvajal entonces sabe que ya él no tiene escapatoria y es cuando huye a España y luego aparece y dice que él va a apoyar a Guaidó y todo eso fue
fue una cosa montada para buscar salvarse, ¿entiendes? Entonces este cartel criminal que opera allí, porque eso sigue operando, cuando yo hice esa denuncia se hablaba de que en Venezuela transitaban unas 450 toneladas de droga. Hoy que Maduro y el narcotráfico, Maduro le entregó al narcotráfico todo el Alto Apure, mataron a unos soldados, Padrino López, que es un gran sinvergüenza, el ministro de la Defensa, que se presta o forma parte de toda esta estructura de criminales, fueron a buscar los cadáveres putrefactos cuando la guerrilla se los entregó y decidieron entregarle el Alto Apure. El propio presidente Biden de los Estados Unidos, recientemente, un hombre que es parco, no habla mucho, decía él que Venezuela era uno de los principales países ya no de tránsito de drogas, porque sí, la droga la transitaban desde Colombia, Venezuela, centros de acopio, e iba a Europa vía África, iba a los Estados Unidos vía Centroamérica. Hoy Venezuela es un país productor y distribuidor de cocaína, y allí están apoderadas las FARC, porque nunca se han desmovilizado nada, eso fue una pantomima. Ahí se resolvió el problema interno que ellos tenían. El ELN se encarga de la extracción de oro, negocio en el que también participa este señor que ya llegó a Estados Unidos, Alexa. Y entonces ellos tienen esas mafias repartidas las cosas. Ahora, ¿quiénes son los dos grandes capos de Venezuela? Bueno, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Diosdado Cabello debe estar muy preocupado en estas horas, como lo está Maduro, ¿me entiendes? Claro. Deben estar aguaditos, como dicen allá, porque lo que viene no son conchas de ajo. Pues. Claro, no es fácil, pero fíjese algo, diputado Ismael García, hoy es noticia que otro gran ladrón y corrupto del régimen de Venezuela, como es el ex tesorero Alejandro Andrade, que fue condenado a 10 años de prisión en este país, él ha colaborado desde el minuto 1 con las autoridades norteamericanas. Dicen que las autoridades norteamericanas se han beneficiado mucho de lo que este sujeto ha hablado, y este sujeto podría salir tan pronto como en febrero del año que viene de la cárcel, recibir un recorte del 65% de su sentencia por colaborar con las autoridades norteamericanas en sus investigaciones contra estos cleptócratas que se han robado al país, ¿no? Entonces, fíjese usted lo interesante, ¿no? Esta sentencia de Andrade, que se había declarado además culpable de participar en lavado de $1.000 millones defraudados, diputado Ismael García, a Venezuela, $1.000 millones defraudados. Ha pagado poco tiempo de cárcel y ya podría, empezó en la cárcel en el 2019, va a terminar pagando 2 años y pico, 3 años de cárcel. Pero fíjese usted, ¿no? La diferencia que hay en la justicia norteamericana entre lavado y narcotráfico. Este no va a ser el futuro del Pollo Carvajal. Bueno, fíjate lo siguiente, el mensaje es claro, así lo entiendo yo, para los que están en el país ahorita, muchos que deben estar asustados, funcionarios que se prestaban para todas esas jugadas del entramado de Alex Saab y del Pollo Carvajal. El mensaje es claro del gobierno de la justicia, porque una cosa es el gobierno de los Estados Unidos y otra es la administración de justicia, fiscalía, jurados, de organismos de investigación, agencias. El mensaje es claro, es decir, bueno, vale, el que se entregue, que no está involucrado en este tema de corrupción o de cosas de narcotráfico. O de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, ni que hagas lo que hagas, ¿no? Lógicamente. Va a tener algunos beneficios. ¿Qué queremos los venezolanos? Los venezolanos queremos recuperar el país. Los venezolanos queremos recuperar el dinero que se han robado. Ahora, eso les crea a ellos un problema también allá, porque muchos corruptos dirán, bueno, fíjate, Alejandro ya lo están soltando. Así mismo. Porque colaboró. Así mismo. Bueno, pero el pollo va para la cajita y el otro va para allá. Entonces, muchos se animarán y otros se asustarán. Y las mujeres le dirán, mira, vale, yo creo que llegó la hora de entregarse. Allí va a haber un cataclismo dentro de esa estructura criminal. Porque va a pasar como pasó con cómo cayó Pablo Escobar Gaviria. ¿Y acaso hay alguna diferencia? No, hay delincuentes de cuello blanco y delincuentes, digamos, de perfil y otros que hacen su cosa, los malandros de calle, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cayó el cartel, de Medellín? Lo acorralaron incluso con el cartel de Cali, y el cartel de Cali, los hermanos Orihuela, que también después
llegaron y están presos, porque el tema de la droga sí, verdad que no tiene beneficio, ni el de terrorismo. El pollo tiene, bueno, si habla mucho, como va a hablar, tendrá algunos beneficios, pero jamás serán, porque no se trata de lavado de dinero, ni se trata de corrupción, que también son delitos graves y que no se deben hacer. Claro, pero nunca como violación de derechos humanos, tortura o narcotráfico. Ahora fíjese, diputado, yo sé que usted tiene un mensaje claro. Yo creo que hay un mensaje claro de las autoridades y la Administración de Justicia de los Estados Unidos, y va a pasar en las próximas horas en Venezuela cosas bien interesantes que van a terminar y aflojar las tuercas para que allí de verdad vayamos a un proceso de reconstrucción y de recomposición del país, y de unas autoridades que se elijan realmente legítimas y que sean serias, que sean responsables y que actúen realmente como se tiene que actuar, porque no se trata de cambiar una cosa mala para entrar en algo peor. Así es, Venezuela necesita un cambio real. Diputado, yo sé que usted tiene una entrevista a las 5, pero me quedan 3 minutos antes de que usted pase su entrevista y yo tengo que ir al corte. Usted también está aquí trayendo el tema de monómeros. Cuando usted habla de delincuente de cuello blanco, fíjese usted, Calderón Berti, ex canciller de Venezuela y además quien fue ministro del petróleo de Venezuela, acusó puntualmente a Leopoldo López de haberse robado monómeros, esta empresa que está en Colombia. ¿Qué sabe usted que nos puede decir en 3 minutos de lo que ha pasado con Monómero? Porque de verdad que resulta vergonzoso, cuando mínimo, que sectores de oposición se presten a actos de corrupción en este momento tan difícil de la situación y de la historia de Venezuela. Díganos usted, diputado. Bueno, mira, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, yo he sido siempre muy responsable en mis cosas. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de la que formo parte, y me reúno vía Zoom, como estamos hablando ahorita, hizo una investigación y allí se determinó que los gerentes o algunos de sus gerentes directamente, por ejemplo, el señor Laprea, otro que llaman Pacheco, están cuestionados e investigados por un organismo de inteligencia del gobierno colombiano, y el gobierno colombiano dijo que para poder seguir apoyando a la empresa Monómero, que produce el 40% de los fertilizantes de ese país, era necesario que se cambiara esa junta directiva. El presidente Guaidó emitió un decreto de reestructuración producto de una propuesta que yo mismo hice de solicitar la destitución de todos esos funcionarios, y entonces, bueno, allí entre discusiones y cosas se acordó reestructurarlo. La verdad es que 3 fracciones políticas se echaron para atrás y entonces plantearon una nueva investigación. Yo hasta ayer llegué en esa investigación porque la verdad es que me tocará en algún momento hacer mi propia investigación, porque ya la Comisión de Contraloría había hecho esa investigación, y lo que había era lo que hay que hacer, no por el bien de ningún partido, ni del G4, ni de nadie, sino del país, para salvar a Monómero, es que se destituyan al gerente general y a los miembros del directorio, y se nombre una junta directiva que no sea escogida por los partidos políticos, sino que se contrate una empresa seria que sea capaz de seleccionar gerentes probos. Yo hasta ahí no conozco de que algún dirigente, digamos, político de más alto nivel haya participado directamente en una operación de dolo, de robo. No soy un irresponsable y mucho menos cobarde, porque si tuviera en mis manos las pruebas y las evidencias de que alguien utilizó un dinero de esa empresa, yo tengo la plena seguridad que lo diría y lo haría, porque creo que el país, en Venezuela, no solamente hay que salir de Nicolás Maduro, en Venezuela hay que refundar la política desde abajo, desde su cimiento, y eso yo lo vengo planteando ya, no solamente entre amigos, entre compañeros, sino que lo he dicho. Yo presenté un documento donde dije que en Venezuela hacía falta la reconstrucción de la sociedad, y eso pasa porque creamos o constituyamos, mejor dicho, o formemos parte de la consolidación de una fuerza que se construya de abajo para arriba, donde estén todos los que tienen que estar los venezolanos, ¿no? Sin revancha, sin pasarle facturas a nadie. Claro. Entonces, hasta ahí yo sé de Monómero. Yo no vine para Estados Unidos en el caso de Monómero. Estuve participando hasta el día de ayer y renuncié a la Comisión de Contraloría porque dejé mi posición bien clara allí,
que yo no me iba a prestar para que después que se había hecho una investigación, se iniciara una nueva investigación. ¿Por qué? Si ya estaba claro lo que se quería. Muy bien. Diputado, no le quito más tiempo porque usted tiene su entrevista también. Le agradezco mucho, diputado Ismael García. Un gran abrazo. Agradezco mucho, que tienes mucha audiencia y mucha credibilidad. Un gran abrazo. Igualmente. Y los venezolanos que nos están escuchando sepan que vamos a seguir en esta lucha hasta lograr el propósito del cambio que Venezuela requiere. Y aquí estamos listos para recibir cualquier denuncia y apoyarlo en cualquier investigación. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias a usted. 4:58. Voy al corte. La noticia, por lo que le pregunta el diputado Ismael García de Monómero, es porque efectivamente el señor Calderón Berti señaló en el programa de un gran amigo y colega, César Miguel Rondón, directamente a Leopoldo López de estar involucrado en irregularidades financieras con esta empresa Monómero Colombo Venezolana S.A. Y ahora sabemos que el señor Leopoldo López va a presentar una demanda por calumnia en contra de Humberto Calderón Berti. Así estamos. Ya venimos, amigos, con mucho más en Noticias y Más por Mambí.